Carlos se miraba en el espejo del pequeño baño, su rostro pálido reflejando años de desgaste emocional. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de sueños, ahora cargaban el peso del agotamiento y la derrota. Apenas tenía 21 años, pero se sentía como un hombre viejo, llevando sobre sus hombros la carga de un matrimonio que lo consumía lentamente. Al principio, él y su esposa compartían planes para el futuro. Pero, con el tiempo, lo que antes era amor se transformó en un ciclo interminable de acusaciones, insultos y traiciones. El ambiente en casa era asfixiante. Cada discusión resonaba en las delgadas paredes de la modesta casa. Los objetos rotos y los muebles volcados eran testigos silenciosos de una relación que se desmoronaba. Su esposa, antes tan cariñosa, ahora lanzaba palabras afiladas como cuchillas. «Eres un fracaso, Carlos», gritaba, haciendo eco de lo que él ya temía que fuera verdad. Carlos empezó a dudar de sí mismo, y el golpe final llegó con la confirmación de lo que ya sospechaba. Su esposa tenía un amante. Notaba las sonrisas furtivas mientras ella escribía en el móvil, las excusas poco convincentes para salir tarde por la noche. Todo encajó en un rompecabezas cruel cuando llegó temprano a casa y encontró el salón vacío, con un aroma distintivo de perfume masculino que no era el suyo. Sentado en la mesa, Carlos se sintió paralizado. Su mente oscilaba entre la rabia, la tristeza y una desesperación aplastante. Miró a sus hijas, Laura y Elena, gemelas de 5 años, que jugaban en la esquina con sus juguetes desgastados. Eran su única fuente de alegría, pero incluso eso parecía ser arrebatado por el caos que lo rodeaba. Amaba a sus hijas, pero una tormenta interna lo consumía, alejándolo incluso de ellas. En los días siguientes, Carlos apenas podía funcionar. Iba al trabajo como un autómata y regresaba a casa solo para encerrarse en su habitación. Las niñas, sin entender lo que estaba sucediendo, observaban a su padre con miradas de confusión y miedo. Laura, más perceptiva, tomaba la mano de su hermana y susurraba: «Todo estará bien, Elena. Papá solo está triste». Pero incluso Laura sentía la ausencia emocional de Carlos como un vacío creciente. Carlos sabía que estaba fallando como padre. Quería ser fuerte por ellas, pero cada intento de reconectarse era tragado por la oscuridad que lo envolvía. Estaba atrapado en una red de dolor y culpa, sin ver una salida. Era una noche fría y silenciosa. Carlos estaba sentado en el sofá, mirando la ventana con la mirada perdida. La casa estaba en completo silencio, excepto por la suave respiración de Laura y Elena que dormían en la habitación contigua. Podía escuchar su propia mente luchando contra la decisión que ya parecía inevitable. Los últimos gritos de su esposa resonaban en su cabeza: «Nunca fuiste suficiente para nosotras». Sabía que no podía continuar así. Con cada día que pasaba, se sentía más inútil, más incapaz de ser el padre que sus hijas necesitaban. Miró las paredes desgastadas de la casa, sintiéndose atrapado. Entonces tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Levantándose, Carlos tomó una pequeña maleta y la llenó con algunas prendas. Se dirigió a la habitación de las niñas. Laura y Elena dormían abrazadas, su respiración sincronizada en un ritmo pacífico que contrastaba con la turbulencia dentro de él. Carlos se quedó de pie en la puerta, observándolas durante largos minutos. Quería acercarse, besar sus frentes y pedir perdón, pero sabía que no tendría fuerzas para partir si lo hacía. Una lágrima solitaria recorrió su rostro mientras murmuraba: «Lo siento mucho». Dejó la maleta en el suelo y, con pasos pesados, salió de la casa. Al cerrar la puerta, sintió como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado. Cuando Laura se despertó a la mañana siguiente, notó que algo no estaba bien. La casa estaba extrañamente silenciosa. Levantándose, fue al cuarto de Carlos, pero encontró la cama vacía. La maleta que siempre estaba junto a la puerta también había desaparecido. «Papá», llamó, pero no hubo respuesta. Elena se despertó poco después, frotándose los ojos. «¿Qué pasa, Laura?», preguntó, todavía medio dormida. Laura tomó la mano de su hermana e intentó mantener la calma. «Papá salió. Pero no te preocupes, volverá pronto», mintió,
intentando no asustarla. En el fondo, Laura sentía un miedo creciente. Los días que siguieron fueron duros. Con poca comida y ningún adulto cerca, Laura hizo lo mejor que pudo para cuidar de Elena. Calentaba restos de sopa y dividía cuidadosamente las últimas rebanadas de pan. Durante las noches, cuando el frío de la vieja casa se volvía insoportable, Laura abrazaba a Elena para mantenerla caliente. Elena lloraba con frecuencia, preguntando cuándo volvería su padre. Cada pregunta era como un cuchillo en el corazón de Laura, pero mantenía una fachada fuerte. Está ocupado, pero volverá, repetía, aunque cada vez sonaba menos convincente. La realidad del abandono empezó a pesar sobre Laura, pero, aún así, nunca se rindió. Sabía que tenía que ser fuerte por Elena, incluso si sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mañana llegó con un frío húmedo que se filtraba por las grietas de la casa. Laura fue la primera en despertar, tirando la fina manta sobre los hombros de Elena, que aún dormía. Sus estómagos rugían, un recordatorio cruel de que no habían comido adecuadamente en los últimos días. Laura suspiró, frotándose los ojos mientras intentaba alejar el creciente desespero. Era solo una niña, pero ahora llevaba el peso de proteger a su hermana. En el armario de la cocina quedaban solo unas cuantas galletas rancias. Laura las tomó y las dividió con Elena, quien se despertó frotándose los ojos y sonriendo tímidamente. «¿Esto es todo, Laura?», preguntó la hermana menor, con su voz suave e inocente. «Sí, pero voy a buscar más comida». «No te preocupes, Elena», respondió Laura, intentando sonar segura. Sabía que tenía que ser fuerte. Después de ayudar a Elena a vestirse, la dejó en la sala con la promesa de que volvería pronto. El aire helado del exterior la golpeó tan pronto como abrió la puerta. Las calles estaban desiertas, excepto por algunos perros buscando restos de comida. Laura miró los cubos de basura en la acera. Era humillante, pero el hambre de ella y de Elena hablaba más alto. Rebuscó entre la basura de una panadería cercana y encontró un trozo de pan duro y una manzana a medio comer. «Esto tendrá que servir», pensó, ignorando el asco. De regreso a la casa, Elena corrió a abrazarla. Laura sonrió y mostró su pequeño botín. Dividieron la comida en silencio, masticando lentamente para prolongar la sensación de saciedad. Después de comer, Elena tomó su muñeca de trapo, desgastada, y comenzó a jugar en el suelo. Laura, sin embargo, se sentía consumida por pensamientos oscuros. Las noches eran las peores. Con el viento aullando afuera y el silencio absoluto dentro de la casa, los pensamientos de Laura se volvían insoportables. Se preguntaba dónde estaba su padre, por qué las había abandonado. Incluso con 5 años, entendía que algo estaba muy mal. Pero no podía permitir que Elena viera su miedo. Así que, cuando su hermana lloraba de frío o de miedo, Laura la abrazaba y susurraba: «Todo estará bien. Te lo prometo». Los días pasaron en ese ritmo. Laura intentó mantener la rutina, pero el cansancio y el hambre crecientes hacían que todo fuera más difícil. A pesar de ello, continuaba, decidida a proteger a Elena a cualquier costo. Una tarde fría, mientras Laura intentaba improvisar una sopa aguada con los restos que había encontrado, alguien llamó a la puerta. El sonido resonó en la casa vacía, haciendo que Elena se encogiera en el rincón, aferrando su muñeca. Laura se quedó inmóvil por un momento, con el corazón latiendo rápido. ¿Quién podría ser? Se acercó lentamente a la puerta y miró por el ojo de la cerradura. Afuera estaba Manuel, el vecino que vivía 2 casas más adelante. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y un rostro que siempre parecía preocupado, pero amable. Laura lo había visto algunas veces, pero nunca habían intercambiado más que un saludo. «Laura», llamó él, con una voz grave pero tranquila. «¿Está todo bien ahí dentro?». Laura dudó, pero la mirada en los ojos de Manuel parecía genuina. Finalmente, destrabó la puerta y la abrió un poco. «Estamos bien», murmuró, aunque su tono la delataba. Manuel frunció el ceño, notando la delgadez de las niñas y el estado precario de la casa. «Traje un poco de comida», dijo, levantando una bolsa.
¿Puedo pasar un momento? Laura miró a Elena, que la observaba con ojos grandes y asustados, y finalmente asintió. Manuel entró, dejando la bolsa sobre la mesa. Sacó de ella panes frescos, leche y una pequeña bandeja de galletas. Laura y Elena no podían apartar la vista de la comida. No tienen por qué preocuparse, dijo Manuel, sentándose cuidadosamente en una de las sillas viejas. Solo quiero ayudar. Laura permaneció desconfiada, pero la necesidad de comida y seguridad era mayor. Nuestro padre volverá pronto, dijo, más para convencerse a sí misma que a Manuel. Manuel asintió, sin contradecirla. Mientras tanto, ¿por qué no vienen a mi casa? Tengo un cuarto extra. Será más cómodo. Laura miró a Elena, que parecía aliviada pero aún se aferraba a la mano de su hermana. Después de un momento, Laura finalmente aceptó. Gracias, señor Manuel, dijo en voz baja. En las semanas siguientes, la vida de las niñas cambió drásticamente. En casa de Manuel, siempre había comida en la mesa, un techo seguro y camas calientes. Las trataba con cariño, como si fueran sus propias hijas, ayudándolas a recuperar la confianza. Laura, aún vigilante, empezó a bajar la guardia, permitiéndose sentirse un poco más segura cada día. Manuel nunca hizo preguntas invasivas sobre su padre, pero siempre estaba dispuesto a escuchar. Son muy fuertes, les dijo una noche, mientras servía sopa para las niñas. Y no tienen que enfrentar esto solas. Laura y Elena comenzaron a adaptarse a la nueva rutina. Poco a poco, el miedo y la inseguridad dieron paso a un sentimiento de pertenencia. Manuel se convertía en más que un vecino. Era la figura paterna que las niñas nunca habían tenido realmente. Los primeros rayos de sol de la mañana atravesaban las ligeras cortinas del cuarto, despertando a Laura. Aún no estaba acostumbrada a la comodidad de la casa de Manuel, pero se sentía agradecida por tener finalmente un lugar cálido y seguro. Elena dormía profundamente a su lado, con una leve sonrisa en su rostro, como si, por fin, pudiera soñar sin interrupciones. Laura se levantó con cuidado para no despertar a su hermana y fue a la cocina, donde Manuel ya estaba. Preparaba el desayuno, moviéndose con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que hace. Buenos días, Laura. La saludó con una cálida sonrisa mientras colocaba 2 platos en la mesa. Buenos días, respondió ella, un poco tímida, pero sintiéndose cada vez más cómoda en su presencia. Manuel sirvió huevos y tostadas, y con cada bocado, Laura sentía como el hambre que la había acompañado en los últimos días comenzaba a disiparse. Mientras comían, Manuel empezó a hablar sobre la escuela. Van a empezar la próxima semana, dijo con un tono alentador. Sé que puede dar miedo, pero estoy seguro de que harán nuevos amigos rápidamente. Laura asintió, aunque un ligero nerviosismo surgió en ella. No sabía cómo sería enfrentarse a otros niños de su edad después de todo lo que había pasado, pero la confianza de Manuel resultaba reconfortante. Esa tarde, Manuel llevó a las niñas a comprar materiales escolares. Laura quedó fascinada con los cuadernos de colores y los lápices de todas las tonalidades, pero se aseguró de no pedir más que lo esencial. Manuel, sin embargo, insistió en que llevaran algunos artículos extra, incluidas mochilas nuevas para cada una. Necesitan esto para empezar bien, dijo él con una sonrisa. En los días siguientes, Manuel ayudó a las niñas a prepararse para la escuela. Leía cuentos a Elena antes de dormir y enseñaba a Laura a organizar sus horarios. Cada pequeña interacción reforzaba el sentimiento de seguridad que proporcionaba, algo que las niñas no habían sentido en mucho tiempo. El primer día de clase llegó, y las hermanas vistieron sus uniformes limpios. Mientras caminaban hacia la escuela, Laura sostuvo firmemente la mano de Elena. Todo saldrá bien, dijo, más para tranquilizarse a sí misma que a su hermana. En la escuela, las hermanas fueron recibidas por una maestra amable, que las presentó a la clase. Aunque los niños eran curiosos y hacían preguntas, Laura respondió con calma, protegiendo a Elena de las más invasivas. A lo largo del día, las hermanas comenzaron a integrarse, y Laura sintió un pequeño alivio al darse cuenta de que podrían tener un nuevo comienzo allí. Con el paso de los meses,
La casa de Manuel se convirtió en un verdadero hogar para Laura y Elena. Las rutinas establecidas, las cenas en familia y los momentos de risas compartidas creaban una atmósfera de estabilidad que las niñas nunca habían conocido. Manuel, con su paciencia y amabilidad, se convirtió en una figura paterna indispensable. Laura comenzó a destacar en la escuela, mostrando habilidades organizativas y un pensamiento crítico impresionante para su edad. Le encantaba la matemática y encontraba satisfacción en resolver problemas complejos. «Tienes una mente brillante, Laura», decía Manuel, siempre alentando sus talentos. Elena, por su parte, encontró su refugio en el arte. Las clases de dibujo se convirtieron en su momento favorito del día, donde podía expresar sus emociones con colores vibrantes y trazos detallados. Manuel notó el talento natural de Elena y decidió invertir en un pequeño estudio para ella en casa. «Quiero que tengas un espacio solo tuyo para crear», le dijo, entregándole una mesa de dibujo y un conjunto de lápices de colores. Elena estaba encantada. «Gracias, señor Manuel», exclamó, con sus ojos brillando de felicidad. Desde entonces, pasaba horas en su estudio improvisado, creando obras que impresionaban a todos. Los fines de semana estaban reservados para paseos en familia. Manuel llevaba a las niñas al parque, donde podían correr y jugar libremente, o visitaban la biblioteca, donde Laura se perdía entre libros de aventura y Elena exploraba volúmenes de arte. Esos momentos simples eran preciosos, fortaleciendo los lazos entre ellos. Sin embargo, incluso en medio de esta nueva vida, las cicatrices del pasado seguían presentes. Por las noches, Laura a veces se despertaba sobresaltada, recordando la vieja casa y las noches frías que pasó cuidando de Elena. Manuel, al notar la inquietud de Laura, siempre la encontraba en la cocina, tomando agua para calmar los nervios. Se sentaba a su lado y escuchaba en silencio cuando finalmente comenzaba a hablar. «Solo quisiera saber por qué nos dejó», confesó Laura una noche, con la voz temblorosa. Manuel suspiró. «Laura, a veces las personas hacen cosas que no podemos entender. Pero lo que importa es lo que hacemos con lo que se nos da. Tú y Elena son increíbles, y eso es mérito suyo». Estas conversaciones ayudaron a Laura a procesar sus sentimientos. Comenzó a darse cuenta de que, aunque el abandono de su padre aún la afectaba, eso no definía quién era. Con el apoyo de Manuel y el amor de Elena, estaba construyendo un futuro basado en la fuerza y la resiliencia. Inspirada por un proyecto escolar, Laura propuso la idea de comenzar un pequeño negocio en casa, vendiendo tarjetas personalizadas e ilustraciones creadas por Elena. Manuel apoyó la idea de inmediato. «Es una idea genial. Vamos a hacerlo juntos», dijo, ayudándolas a preparar un pequeño espacio de trabajo. El negocio comenzó a crecer, con clientes locales elogiando el talento artístico de Elena y la impecable organización de Laura. Manuel, al ver el éxito de las niñas, sintió un orgullo inmenso. «Están creando algo especial», dijo, observando a las hermanas trabajar juntas. Aunque el camino hasta allí había sido difícil, Laura y Elena finalmente estaban floreciendo. Manuel sabía que las heridas emocionales aún estaban allí, pero también sabía que tenían la fuerza necesaria para superarlas. Los años pasaron, y Laura y Elena florecieron bajo el cuidado de Manuel. Ahora, con 17 años, Laura era una joven decidida, mientras que Elena, con su talento artístico, comenzaba a ganar reconocimiento en la comunidad local. Juntas, las hermanas transformaron el pequeño negocio de tarjetas personalizadas en una iniciativa próspera, recibiendo encargos de toda la ciudad. Manuel era el mayor impulsor de ambas, participando activamente en cada paso de su crecimiento. Un día, mientras Laura organizaba los pedidos más recientes, Manuel entró en la sala con una expresión seria. «Chicas, tenemos que hablar», dijo con una voz más grave de lo habitual. Laura y Elena intercambiaron miradas, preocupadas. «¿Qué ha pasado?», preguntó Laura. Manuel vaciló un momento antes de continuar. «Andrés ha regresado a la ciudad». La noticia cayó como una bomba. El nombre que habían evitado mencionar durante años ahora resonaba en la sala. Laura sintió un nudo formarse en su estómago, mientras Elena, visiblemente incómoda,
comenzó a dibujar frenéticamente para controlar la ansiedad. Me buscó, continuó Manuel. Dijo que quiere verlas. Laura se levantó de golpe. Después de todo, cree que puede simplemente aparecer y esperar que todo vuelva a la normalidad. Su voz temblaba de rabia. Manuel intentó calmarla. Sé que es difícil, Laura. Pero tienen derecho a decidir si quieren o no hablar con él. Solo pensé que debían saberlo. Elena, más callada, finalmente habló con voz baja. ¿Qué dijo? Manuel suspiró. Dijo que está arrepentido. Que quiere una segunda oportunidad. La rabia de Laura aumentó. ¿Segunda oportunidad? Tuvo la opción de quedarse, y nos dejó solas en esa casa. Manuel asintió. Lo entiendo, Laura. Nadie puede obligarlas a perdonarlo, pero tal vez sea importante escuchar lo que tiene que decir. La noche cayó, pero el peso de la conversación permaneció. Laura pasó horas dando vueltas en la cama, mientras los recuerdos dolorosos del pasado inundaban su mente. Recordaba cada noche fría, cada momento en que tuvo que ser fuerte para Elena. El regreso de Andrés parecía una afrenta a la paz que tanto esfuerzo les había costado construir. A la mañana siguiente, Laura se despertó con los ojos hinchados de tanto llorar. Aún así, su determinación era clara. Quiero verlo, declaró durante el desayuno. Manuel y Elena la miraron con sorpresa, pero no la cuestionaron. Elena dudó un momento antes de asentir. Yo también. Manuel organizó el encuentro en su propia casa, donde las niñas se sentían seguras. Cuando Andrés llegó, el ambiente se volvió tenso. Estaba diferente, más delgado y con el rostro marcado por arrugas de preocupación. Sus ojos mostraban un profundo arrepentimiento, pero Laura no se dejaba engañar tan fácilmente. Laura, Elena, Andrés comenzó, pero su voz falló. Bajó la mirada, buscando las palabras correctas. Sé que no hay excusas para lo que hice. Las abandoné. Fue la peor decisión de mi vida, y no hay un solo día en que no me arrepienta. Laura cruzó los brazos, manteniendo una expresión dura. ¿Por qué ahora? Después de tantos años. Andrés suspiró. Estaba perdido. Pensé que estarían mejor sin mí. Pero al ver en lo que se han convertido, me di cuenta de que fui un cobarde. Quiero intentar arreglar las cosas, si me lo permiten. Elena, más emocional, apretó su lápiz con fuerza, pero permaneció en silencio. Laura, por otro lado, ya no pudo contener su enojo. ¿Arreglar las cosas? No tienes idea de lo que pasamos. Nos dejaste para morir en esa casa. Manuel nos salvó, no tú. Andrés asintió, visiblemente afectado. Tienes razón. No espero que me perdonen. Solo quiero que sepan cuánto lo lamento. Manuel observaba en silencio, permitiendo que las niñas expresaran sus sentimientos. Sabía que ese momento era crucial para su proceso de sanación. Tras un largo silencio, Elena finalmente habló, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Quería que estuvieras allí, pero no lo estuviste. Andrés bajó la cabeza, incapaz de responder. Laura, sintiendo el peso de las palabras de su hermana, decidió terminar la conversación. Tal vez algún día podamos superar esto, pero no hoy. Se levantó y tomó la mano de Elena. Estamos siguiendo adelante, Andrés. Tú deberías hacer lo mismo. Las hermanas salieron de la sala, y Manuel acompañó a Andrés hasta la puerta. Gracias por darles esta oportunidad, dijo Andrés antes de irse, con la voz quebrada. Manuel simplemente asintió, sabiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo, si es que alguna vez llegaba a ser posible. Los días posteriores al encuentro con Andrés fueron tensos. Laura se sentía emocionalmente agotada, como si la ira y el resentimiento que había acumulado durante años finalmente hubieran estallado. Elena, por otro lado, estaba más callada de lo habitual, encontrando refugio en su estudio de arte, donde pasaba horas dibujando sin parar. Manuel, siempre atento, sabía que las niñas necesitaban espacio para procesar lo ocurrido. Preparaba las comidas en silencio y evitaba tocar el tema, esperando que ellas estuvieran listas para hablar cuando se sintieran cómodas.
Una tarde nublada, Laura se sentó en el banco del jardín, observando las hojas que caían lentamente de los árboles. El silencio a su alrededor era casi opresivo, pero lo necesitaba para pensar. Sabía que, por difícil que fuera, debía encontrar una manera de dejar el pasado atrás. No por Andrés, sino por ella misma y por Elena. Manuel apareció con 2 tazas de té caliente. Le entregó una a Laura y se sentó a su lado. Pensé que tal vez necesitarías esto, dijo, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. Laura sostuvo la taza con ambas manos, disfrutando del calor que se extendía por sus dedos. Manuel, ¿crees que es posible superar algo así?, preguntó, su voz apenas un susurro. Manuel la miró con serenidad. Superarlo. Sí. Olvidarlo. Probablemente no. Pero la paz llega cuando elegimos no dejar que el pasado controle nuestro presente. Es un proceso, Laura. Y ya has dado el primer paso. Las palabras de Manuel permanecieron en la mente de Laura el resto del día. Esa noche, encontró a Elena en el estudio, contemplando uno de sus dibujos más recientes. Era una representación abstracta de una casa vieja, con ventanas rotas y puertas cerradas, pero con un cielo despejado encima. Laura sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de cuánto Elena todavía cargaba con los recuerdos del pasado. Elena, dijo Laura, sentándose junto a su hermana. Creo que necesitamos hablar. Elena la miró, con una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. ¿Sobre papá?, preguntó con cautela. Laura asintió. Sí, pero también sobre nosotras. Sobre cómo queremos seguir adelante. Las 2 pasaron horas conversando, compartiendo recuerdos dolorosos y momentos de esperanza. Laura explicó que, aunque no estaba lista para perdonar completamente a Andrés, quería encontrar una manera de liberar el peso que él todavía tenía sobre sus vidas. Elena, por su parte, expresó sus propios sentimientos de confusión y tristeza, pero estuvo de acuerdo en que era hora de enfocarse en el futuro. Mientras las hermanas trabajaban para encontrar paz interior, Andrés enfrentaba su propio infierno. Había regresado a la ciudad con la esperanza de reconstruir la relación con sus hijas, pero la rechazo fue un golpe duro, aunque esperado. Ahora, vagaba por las calles, revisitando lugares que le recordaban el pasado. Cada esquina parecía susurrarle los errores que había cometido, y cada rostro familiar lo evitaba, como si su vergüenza fuera contagiosa. Andrés había alquilado una pequeña habitación en una pensión sencilla. Las paredes eran delgadas, y el sonido de los pasos en el pasillo se amplificaba. En las noches más solitarias, se preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de ser perdonado. Sentía que merecía el dolor que cargaba, pero no podía evitar desear una forma de redención. Una tarde lluviosa, decidió escribir una carta para Laura y Elena. Se sentó a la mesa de su pequeña habitación, con una hoja de papel frente a él y un bolígrafo temblando en su mano. Las palabras parecían difíciles de encontrar, pero, poco a poco, comenzó a escribir. La carta era una mezcla de arrepentimiento y recuerdos, una disculpa sincera, pero sin expectativas. Laura y Elena. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que sepan cuánto lamento todo lo que hice. Sé que las herí de una manera que quizá nunca pueda reparar, pero espero que algún día encuentren en sus corazones la paz que no pude darles. No espero ser perdonado, pero quiero que sepan que, donde quiera que estén, siempre estaré deseando su felicidad. Con amor, Andrés. Entregó la carta a Manuel, pidiéndole que la diera a las niñas cuando lo considerara apropiado. Manuel aceptó, pero guardó la carta, esperando el momento adecuado. Mientras tanto, Laura y Elena continuaban enfocadas en sus objetivos. El negocio que habían comenzado con tarjetas personalizadas ahora incluía cuadros pintados por Elena, y los pedidos crecían cada día. El trabajo conjunto las unía, y cada venta era una prueba de que estaban creando algo significativo. Una noche, después de un día especialmente agotador, Manuel entregó la carta de Andrés a Laura. Creo que deberías leer esto, dijo, colocando el sobre en sus manos. Laura dudó, pero finalmente abrió el sobre. A medida que leía las palabras de su padre, una oleada de emociones la invadió.
Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, y Elena, al notar lo que estaba sucediendo, se sentó a su lado, tomando su mano. Después de leer la carta, Laura respiró profundamente. Realmente está arrepentido, dijo, con la voz aún temblorosa. Elena asintió, y ambas se abrazaron, sintiendo que, aunque no podían olvidar el pasado, finalmente podían comenzar a liberar el dolor que éste había causado. Los meses pasaron, y Laura y Elena continuaron enfocadas en su negocio, que ahora se había convertido en un verdadero éxito. Con la ayuda de Manuel, alquilaron un pequeño local en el centro de la ciudad para abrir su propia tienda. La fachada era sencilla pero encantadora, con el nombre del emprendimiento pintado en elegantes letras, Arte Familiar. La inauguración de la tienda atrajo a muchos curiosos y clientes fieles, quienes llegaron para admirar las ilustraciones únicas de Elena y los productos personalizados organizados con el toque especial de Laura. Manuel estaba allí, como siempre, orgulloso de las niñas que consideraba sus hijas. Al final del primer día, Laura y Elena cerraron la tienda juntas, exhaustas pero felices. «Lo logramos, Laura», dijo Elena con una sonrisa radiante. Laura asintió, sintiendo una ola de satisfacción y orgullo. Habían transformado el dolor y las dificultades del pasado en algo hermoso y significativo. Esa noche, Manuel preparó una cena especial para celebrar el nuevo capítulo en sus vidas. Sentados alrededor de la mesa, riendo y compartiendo historias, el ambiente era de pura alegría. Por primera vez en años, Laura y Elena sentían que habían encontrado un verdadero hogar y estabilidad emocional. Aunque aún guardaban algunas cicatrices del pasado, esas marcas ahora eran vistas como símbolos de fortaleza y resiliencia. Sabían que, a pesar de todo, estaban en control de sus vidas. Un día, mientras Laura revisaba los pedidos de la tienda, Elena entró con una sonrisa traviesa en el rostro. «Hemos recibido un encargo especial», dijo, entregándole un formulario. Laura lo examinó y notó que el pedido provenía de un nombre familiar. Era Andrés. «¿Qué quiere?», preguntó Laura, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo una mezcla de emociones surgir. «Ha pedido una pintura», respondió Elena. «Algo que simbolice la reconciliación». Laura reflexionó por un momento. «¿Qué piensas de esto?». Elena se encogió de hombros. «Creo que podemos hacerlo por nosotras, no por él». Con esa decisión, las hermanas comenzaron a trabajar juntas en el encargo. Elena creó una ilustración que representaba un árbol antiguo, con ramas quebradas pero aún floreciendo. Laura se encargó de todos los detalles para asegurar que la entrega fuera perfecta. Cuando el cuadro estuvo terminado, ambas sintieron una especie de alivio. No se trataba de perdonar u olvidar, sino de demostrar que eran más grandes que las heridas del pasado. Andrés recibió el cuadro con una mezcla de sorpresa y emoción. Sabía que no había ganado el perdón de sus hijas, pero la entrega de la pintura representaba un paso hacia la paz que tanto buscaba. Colgó la obra en el centro de su pequeña sala, donde podía verla todos los días. Para Andrés, la pintura era un recordatorio de sus fallos, pero también de la fortaleza que Laura y Elena habían encontrado para seguir adelante. Mientras tanto, la tienda de las hermanas prosperaba. Comenzaron a emplear a otros jóvenes de la comunidad, ofreciendo oportunidades a quienes también enfrentaban dificultades. La tienda no era solo un negocio, se había convertido en un espacio de apoyo e inspiración, donde las personas podían encontrar no solo productos, sino también historias de superación. Manuel, orgulloso de sus hijas, ayudaba siempre que podía, gestionando los pedidos y llevando la contabilidad. Sabía que su viaje con las niñas estaba lejos de terminar, pero observaba con satisfacción cómo se convertían en mujeres fuertes e independientes. Durante una entrevista local, les preguntaron a Laura y Elena sobre el origen del nombre de la tienda. Laura respondió con confianza, «Porque todo lo que hacemos aquí proviene de nuestra experiencia como familia. No importa de dónde vengas o que hayas enfrentado, siempre es posible transformar el dolor en arte y las dificultades en fuerza». Las palabras de Laura resonaron en la comunidad. El impacto de la tienda se extendió, inspirando a otras personas a buscar sus propios caminos de resiliencia y superación.
En los momentos de silencio, Laura y Elena aún recordaban el pasado. Pero, en lugar de permitir que esos recuerdos las definieran, los usaban como base para construir un futuro mejor. Habían aprendido que la verdadera fortaleza estaba en aceptar lo que no podían cambiar y usarlo para crecer. La historia de Laura, Elena y Manuel se convirtió en un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Encontraron su paz, no por Andrés, sino a pesar de él. Y, con ello, sellaron el capítulo final de un viaje que comenzó con dolor, pero terminó en esperanza.